Vamos a grabar. Bien, les comentaba que este efecto del ajuste y la tolerancia tiene relación con el fenómeno asociado a este señor, Henry Ford, por efectos de la intercambiabilidad y la normalización de piezas y partes mecánicas. ¿Ya? Y por lo tanto, para llegar a la capacidad que tenemos hoy día de fabricación en línea y de fabricación estandarizada o de grandes lotes de producción, es porque un concepto muy simple que se llama ajuste y tolerancia permite que las piezas tengan la posibilidad de trabajar integrada, es decir, no requiero todas las clases que he hecho en este formato, creo que esta ha sido la más compleja. Ahora tengo una excelente señal de internet y no sé qué es lo que está pasando. Les pido todas las disculpas pertinentes, chiquillos, pero la verdad es que me supera esta parte de la disponibilidad de la señal por el proveedor de la señal. No tengo nada que hacer. ¿Sí? Bueno, sigamos, en la medida de lo posible. El Instituto Nacional de Normalización es quien en Chile tiene a su haber la responsabilidad de difundir todo lo que tenga que ver con la certificación de productos, sistemas y empresas. Por tanto, todos los sellos que usted puede ver de calidad en los productos han sido debidamente testeados mediante el uso de normas que son o nacionales o de aplicación nacional, pero de origen internacional. Lo digo con propiedad porque muchas de las normas que ustedes van a utilizar en el futuro las hemos trabajado y he estado yo presente en el Instituto Nacional de Normalización. ¿Ya? Y la idea que tiene la normalización es precisamente establecer parámetros en donde la capacidad que tiene un producto es de que sea utilizable de manera estándar en cualquier parte. Por ejemplo, los enchufes, las lámparas, los cables de los notebooks, todo lo que va conectado a nuestros interruptores de pared o de zapatilla, tienen dos patas. En algunos casos tres, pero habitualmente tienen dos patas, la positiva y la negativa, y la parte del centro en algunos casos, que es la conexión a tierra. Pero nuestros enchufes tienen un grosor específico, en donde la pata cabe justo. ¿Ya? Es decir, el macho, que es la parte del enchufe, cae justo en la hembra, que es la parte del enchufe que es lo que está empotrado en la pared o en la zapatilla. Esa unión de macho-hembra se denomina ajuste. Y salvo que sea un enchufe macho o hembra
Muchachos, en realidad les pido mil disculpas, pero no sé qué hacer. ¿Ya? He hecho todo lo que está en mi alcance. Vamos a tratar de hacer algunas definiciones si es que lo permite esta tecnología. Nosotros hemos hablado en los últimos, desde que comenzamos algún lenguaje metrológico, y hemos establecido el concepto de dimensión nominal como aquella variable que obedece a la lectura que tiene un plano. Es decir, el dibujante establece una cota y esa cota no tiene error. Sin embargo, cuando yo voy a la pieza y perforo la pieza, perforo una pieza de metal con una broca, con un taladro, el diámetro de la broca es importantísimo porque en la medida, si la broca está nueva y tiene un diámetro nominal definido, las primeras perforaciones van a ser muy cercanas al diámetro nominal que tiene la broca. Por la medida que la broca se va gastando el filo, la broca en su diámetro va siendo menor. Por tanto, el agujero va a quedar de un diámetro menor. Va a ser milimétricamente menor o micrométricamente menor, pero va a ser menor. Porque la herramienta se está gastando, el filo va gastándose. Las herramientas no crecen, ¿ya? O no se genera material en torno al filo de la herramienta en la medida que la herramienta va haciendo el corte. Un segundo. ¿Aló? Sí, dígame, ¿qué pasó? Estoy haciendo clase. Sí, ya. Ok, vale. Gracias por avisar. Bueno, ya, ya, ya. Ok, ya, ya, ya. Claro. Ok, yo le aviso. Chao.
Bueno, entonces, como les indicaba, si ustedes se fijan en esta figura, la voy a agrandar un poquito más. En gris, nosotros tenemos la posibilidad de que un eje o una perforación quede de ese diámetro, un diámetro menor que lo que está en verde y un diámetro menor de lo que está en rojo. Entonces, si el medio, lo que está en verde, es lo nominal, eso significa que la pieza tiene un más, que sería lo rojo, y un menos, que sería lo gris. Entonces, ahí está el concepto de tolerancia, el más menos. La tolerancia, yo tolero que la pieza pueda quedar más grande o yo tolero que la pieza pueda quedar más pequeña. Porque si yo no le doy ese juego, no le doy esa tolerancia, la pieza, si queda más grande no me sirve, y si queda más pequeña tampoco me sirve. O sea, si no queda exacta en la medida que el plano indica, no me sirve. Y eso yo lo puedo lograr, pero lo que no estoy seguro es si lo voy a poder manejar. Yo creo en el cero defecto, de que la pieza tiene que quedar con el estándar que me indica la especificación técnica. O sea, mi labor, mi trabajo del día a día en los laboratorios con lo que hacemos es que la cosa quede bien. Pero tengo que entender, tal como se refleja en la segunda figura, que usted la puede ver ahí un poco más grande, ¿se fija? Que tengo que tener la posibilidad de que la pieza tenga una medida diferente. Voy a tener que disponer de pieza para, o decir que está mal, ¿no? Que la pieza no cumple, ¿no? Entonces, sí, dice mi computador que la conexión que tengo a internet es inestable, muy inestable. Les pido nuevamente muchas disculpas. Voy a retomar quizás de donde lo dejé por última vez. El concepto de tolerancia es permitir que por el proceso de fabricación, que es inevitable que así ocurra, un producto quede con una dimensión inferior en verde, de medida mínima, o una medida máxima en rojo, siendo lo especificado lo que está en azul, celeste. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque las piezas se gastan. Las herramientas, el filo de una herramienta de corte, una broca, se va perdiendo y por lo tanto se va achicando en el diámetro. Perfora menos. Dicho eso, va a existir siempre la posibilidad de que nosotros este concepto de la tolerancia. Esto no tiene nada que ver con este mismo fenómeno que me está pasando a mí, de que se interrumpe la comunicación, se interrumpe la emisión adecuada de la clase, o normal, o pareja, y yo le digo, le encarezco la tolerancia, ¿no? Sean tolerantes conmigo en el sentido de que
no es a propósito, no es... Entonces, fijando límites, podemos decir nosotros, asumiendo este esquema, que si yo tuviese un ajuste, ¿ya? Cuando hablamos de ajuste, vamos a hablar de la unión de dos piezas mecánicas, macho y hembra, que van a tener que trabajar en función de dimensiones máximas, dimensiones mínimas, es decir, todos los ajustes tienen una tolerancia. Todos los productos tienen una tolerancia mecánica, una tolerancia medible, una tolerancia de funcionalidad que permite el uso del producto. Los productos no tienen tolerancia cero. Hay actividades humanas ligadas al proceso productivo que uno puede tener tolerancia cero, pero eso tiene que ver más bien con la competencia y la capacidad de las cosas. No tiene que ver con la propiedad mecánica de la dilatación o la contracción de las piezas. Cuando una pieza se dilata y otra se contrae, si no estamos jugando con la dilatación y la contracción en las zonas de tolerancia de esos materiales, un ajuste, es decir, esa unión macho-hembra, puede terminar rompiendo el eje o rompiendo el agujero, la base donde está, donde encaja el eje. Si un eje dilata, o sea, aumenta su diámetro, dilata, si el agujero no absorbe esa dilatación, el apriete va a ser tan alto que puede reventar el agujero donde se encuentra, o el rodamiento, o el canastillo, donde se encuentra alojado ese eje, y viceversa. Si un eje se contrae por las características del material, por el frío, y se contrae a tal extremo de que donde está alojado deja de estar con apriete, y al tener juego, la pieza se separa, se sale de donde está alojado, por peso, por giros, por revoluciones, por la mecánica o dinámica del movimiento. Entonces, no hay materiales o no hay procesos en donde no esté presente el concepto del ajuste y de la tolerancia. Es un concepto mecánico, es un concepto dinámico, es un concepto...
Ahí volvemos. Bueno, vamos a intentar. Esto lo vamos a repetir de nuevo la próxima semana en función de estar en un lugar donde tenga mejor capacidad de internet. Porque efectivamente sí, la forma en que hemos estado trabajando hoy día ha sido bastante poco académico, bastante poco. O sea, yo me siento tremendamente complicado con lo que está haciendo. No estoy a gusto siempre. La tolerancia va a ser siempre la diferencia entre el valor máximo o la dimensión máxima medida y la dimensión mínima. Tal como está aquí, la dimensión máxima, o sea, el perímetro externo del rojo, comparado con el perímetro interno de la dimensión de la medida mínima. Entonces, el máximo valor, el mínimo valor. Quizá la conceptualización no se ve adecuadamente, pero esto es un eje que es un concepto de macizo, ¿ya? Y esto es un agujero, es decir, el concepto de una cavidad. Por ejemplo, si este fuese un rodamiento, creo que hay una foto de rodamiento. Si es que esto no parece que no estaba tan fácil. Bueno, aquí se aprecia quizá un poquito más. ¿Mm? Lo rojo es un eje. Ese eje va a generar un ajuste, o sea, una unión entre el eje y el agujero. Supongamos que este es el rodamiento, y este es el eje que va a descansar en los rodamientos para poder girar. Cuando el eje gira, obviamente gira en torno a la parte móvil del rodamiento. Pero el ajuste entre la parte móvil del rodamiento y el eje es solidario. Y ese ajuste tiene que ser micrométrico, porque si no este eje girando, si no tiene un descanso adecuado en un buen cojinete o rodamiento, ese eje va a cabecear. Y al cabecear, hacia arriba o hacia abajo, va a golpear contra las paredes donde está el eje. Y si golpea contra las paredes donde está inserto el eje, puede romper esa parte mecánica. Se puede romper. No lo encontré. Bueno. ¿Qué significa una tolerancia? O en metrología, ¿qué significa la tolerancia metrológica? Significa el espacio físico que queda entre dos piezas mecánicas que van a trabajar de manera solidaria, es decir, una tiene que permitir la dilatación, la contracción, y ambas, en función de la dilatación y la contracción, el movimiento, el trabajo. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros hacemos en metrología está en función de un producto, de un proceso. Nada es al azar. Nada queda así como a priori, indicado que, o se va a indicar que va a quedar como quede. No. Hay productos que son, pero te diría, insignificante en cuanto a lo que se hace con ellos. Pero la metrología está presente, por ejemplo, en un alfiler. Piensa usted que un alfiler es un trozo de metal que tiene en un extremo,
tiene una punta aguzada, una punta que está con el filo suficiente, con la punta filosa suficiente para penetrar una tela de manera fácil. Y en el otro extremo tiene una cabeza. Es decir, alguien a ese trocito de alambrito lo tomó y lo estiró y le dio punta. Y a esa estirada y a esa punta le dejó una cabeza, le dejó una parte con más material para que cuando se prenda con ese alfiler se sostenga por la cabeza, no se vaya hacia adentro, no pierda la capacidad que tiene. Y un alfiler, si usted lo mira, es algo insignificante. Insignificante. Un botón con 4, 3 o 2 hoyitos. Esos hoyitos son concéntricos y tienen el mismo diámetro. ¿Te imaginas que fueran de diámetros distintos? Lo dificultoso que sería poner ese botón de forma automática, porque puede que manualmente no sea tanto el problema, pero una máquina que va a colocar ese botón tiene que tener en su programa computacional el dibujo de ese botón, la distancia que hay entre los agujeros del botón y el diámetro de ese agujero para que la aguja entre precisa o las 4 agujas entren precisas o la aguja entre precisa al proceso de unir el botón con la prenda, o sea, lo que llamamos el coser un botón. Estoy hablando de botones, estoy hablando de alfileres. Ahora, con mayor razón, un traje espacial. Con mayor razón. O sea, los trajes espaciales no son herméticos, pero cuando el astronauta se pone su traje espacial y se pone su casco y sale a caminar fuera de la nave, él necesita que el traje sea hermético. Hermético. Porque si él le deja la posibilidad de una pequeña fuga en un lugar donde no hay nada, está el vacío, y él sale con una pequeña abertura, por esa pequeña abertura su traje se va a romper y va a perder toda la presión interna. Por lo tanto, obviamente que es mucho más complicado ponerle un botón o un cierre a un traje espacial que ponerle el botón o un cierre a un overol de trabajo de un carpintero. Pero eso es el uso. ¿Sí? Las cosas tienen una aplicabilidad y tienen un valor por el uso. ¿Sí? Vamos a revisar la próxima clase, espero con mayor propiedad y profundidad, estos conceptos de agujero eje y de tolerancia. ¿Sí? Esto que se ven aquí son posiciones de tolerancia y campos de tolerancia, los vamos a repasar en su justa medida, lo mismo que son estos cuadros de lo que se considera como una tolerancia pequeña, 1, 2, 3, 4 son micras. Micras. Ahora, si yo estoy hablando de 1, 2, 3, 4 milímetros, pero estoy hablando de kilómetros, imagínese usted en un kilómetro, que haya una diferencia de 1 milímetro, no es nada, es despreciable. Es despreciable. 1 milímetro. Usted las reglas milimétricas, ve la división entre 1 milímetro y otro. Ahora, en todas las reglas milimétricas, la apertura de las divisiones de la escala tienen que medir lo mismo. Pero la pregunta es, cuando parto del cero, la primera rayita tiene un espesor. Desde esa primera rayita a la segunda rayita, ¿estoy considerando el espesor para el intervalo entre la primera rayita y la segunda rayita? Y así sucesivamente, no se irán acumulando deltas de espesores
que yo no consideré, se ven todos iguales, pero son todos distintos. Pero es micrométrico o nanométrico. Por lo tanto, usted no logra detectarlo. Pero ahí hay tolerancias implicadas, que son las tolerancias pequeñas, las tolerancias con las que yo fabrico los calibres para medir. Después vienen las del 5 al 11, que son tolerancias intermedias, y luego vienen del 12 al 16, que son tolerancias bastas, tolerancias de acabado, tolerancias que no tienen gran interés. Esto lo vamos a ver en la próxima clase en profundidad. Igual que el concepto de calidades, que van del 0,1 al 16, están en relación con los IT, y los IT están en relación con el valor nominal y con el valor real. Entonces, hay algunos elementos que hay que precisar, los vamos a precisar en la próxima clase, que espero tener una mejor señal, estar en un lugar donde no me interrumpa tanto y la clase pueda ser más fluida. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para darle la posibilidad, antes de que esto nuevamente se quede pegado a ustedes, de hacer alguna consulta respecto de la prueba que pasó, o Profe, no recuerdo